Buenas noches, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Aprovechemos la postura y vamos a acudir a nuestro Dios en oración pidiéndole la bendición de esta noche. Padre, venimos nuevamente delante de ti con un corazón agradecido, Señor, y a la vez humillado. Reconocemos, Padre, que estamos en necesidad de escucharte hablar hoy, Señor, mañana y cada día y en cada momento de nuestras vidas. Necesitamos, Señor, permanecer en ti y en tu palabra. Y para ello, Señor, venimos humillados, suplicándote que tú nos hables, que tú utilices tu Santo Espíritu y tu palabra esta noche para traernos aliento, pero a la vez también confrontarnos cuando sea necesario. Padre, suplicamos que en este momento, de igual forma tú te glorifiques, Señor, y que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa oportunidad. Gracias te damos por mis hermanos que están aquí presentes, Señor, y te pido para que esa noche pueda ser una noche de regocijo, una noche de alegría y de gozo, no solamente mientras tenemos esta comunión en tu palabra, pero también más adelante, Señor, cuando celebremos tu Santa Cena. Gracias te damos infinitamente, Señor, y te pedimos esto en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Existen en nuestra comunidad, o mejor dicho, en nuestra sociedad, existen, a mi parecer, dos eventos que son de suma importancia a lo que viene siendo la vida social, pero que también acarrea cierta solemnidad. El primero de ellos siendo un velorio, o se pudiera decir un entierro, donde por lo general, cuando una persona pierde a un ser querido, pues todas las personas, los allegados, familiares y amigos acuden a esa persona para mostrarle su pésame, para mostrarle sus condolencias y manifestarle su apoyo, manifestarle su disposición para servirle en cualquier cosa que sea necesario. El otro evento es de la misma naturaleza, pero con un motivo completamente diferente, y es una boda. Cuando somos convidados, cuando somos invitados a una boda, es un momento de regocijo, es un momento de alegría poder celebrar la unión de dos personas, y los invitados y los familiares que son convidados a la boda asisten precisamente con esa expectativa también de manifestarle su apoyo a los que se están casando, a los que están contrayendo matrimonio, manifestarle su alegría, su gozo y su bendición en esta nueva etapa de su vida que ellos emprenden. Pero obviamente, aunque la Biblia dice que mejor es ir a casa de luto que a casa de banquete, si fuera nuestra decisión, todos nosotros desearíamos participar de toda la boda que sea posible y de ningún funeral. De hecho, son tan importantes las bodas en nuestra sociedad que aquellas personas que todavía no han celebrado sus bodas anticipan ese día. Especialmente las chicas, las mujeres, durante toda su vida comienzan a preparar y comienzan a visualizar cómo va a ser aquel día tan importante, tan esplendoroso en el cual van a contraer matrimonio. Y la expectativa es que todo salga perfecto. Si hay un día en que uno no quiere dejar nada al azar, si hay un día en que uno quiere que todo salga al pie de la letra y que sea un día espléndido y perfecto en lo más posible, es precisamente el día de su boda. Pero en realidad, que todos nosotros conocemos, especialmente aquellos que hemos pasado por esa ceremonia, es que no todo sale perfecto. Hay que ser consciente y saber que van a haber momentos en el cual van a haber cosas que suceden que no estaban previstos y vamos a tener que saber cómo lidiar. Pero la razón por la cual recalco esto es porque cuando vamos a las Escrituras, vemos que en el Señor no hay despropósito. E incluso en situaciones de índole social, que uno pudiera decir, bueno, no hay tanto significado a nuestra vida espiritual, aún el Señor toma estas oportunidades para mostrarnos una nueva verdad o una nueva característica sobre nuestra vida, sobre nuestra relación con el Señor y también sobre su persona. Y para ello quisiera llevarles a ustedes y dirigir su atención a una boda que nosotros encontramos en las Escrituras, donde no solamente se manifestó
si se pudiera decir, un despropósito, no un despropósito, sino que hubo un error, un cabo suelto, algo que surgió de una forma desprevenida, pero que el Señor utilizó en su plan perfecto y en su divina voluntad para transmitirnos y representarse a sí mismo de una forma majestuosa. Así que les invito a que me acompañen a Juan capítulo 2 y vamos a ver los versículos que van del 1 al 11. Estos versículos comprenden lo que nosotros conocemos como se denomina aquí en nuestras Biblias, las bodas de Caná. Es importante recalcar que el Señor Jesucristo haya decidido manifestar su divinidad, realizar su primer milagro y en cierta forma iniciar su ministerio terrenal aquí en la tierra, precisamente en una boda. Y vamos a ver que para el Señor Jesucristo y más para nuestro Dios, en representación de Jesús, este también es un hecho solemne e importante. Pero dice así la palabra, Juan capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 11. Dice, versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Y cuando Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y ese principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Que el Señor bendiga su santa palabra. Este milagro que nosotros vemos aquí, como bien habíamos dicho, el primer milagro público de nuestro Señor Jesucristo, o el primer milagro que se registra en los evangelios, muchas veces pasa desapercibido. No es tan significante decir que Jesús convirtió el agua en vino cuando vemos en las Escrituras que Él le dio la vista al ciego, que hizo caminar al inválido, incluso resucitó al que había estado muerto. O sea que este milagro en su característica de asombro no se compara a otros milagros que podemos encontrar a través de los evangelios. Pero este no quita el hecho de que tiene un significado y una importancia majestuosa. De hecho, nosotros sabemos por lo que dice Juan al final de su epístola, que todo lo que Juan registra en su evangelio lo hace bajo un propósito en específico, y es para que conozcamos que Jesucristo verdaderamente es el Mesías, el Hijo de Dios. Y este milagro no es la excepción. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Cuál es la representación que vemos en este milagro? ¿Y cómo nos muestra el carácter de nuestro Señor Jesucristo? Para poder entender ese milagro, primero tenemos que remontarnos a una boda del Medio Oriente. Tenemos que ir y tratar de visualizar este evento como si nosotros fuéramos judíos del siglo I. Lo primero que vemos aquí en el versículo primero es el hecho de que a esta boda que fue hecha en Caná, el cual sabemos que era una región, era una pequeña aldea en Galilea que estaba aproximadamente a unos 6 kilómetros al noreste de Nazaret, el cual era el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. O sea que este sitio donde se celebró la boda es relativamente cerca del lugar de crianza de nuestro Señor Jesucristo y de su familia, lo cual no es extraño el hecho de que Él haya sido invitado y haya sido también convidado junto con su madre a esta boda.
Pero ¿cuál es la significancia o cuál es la importancia de una boda en la cultura judía? Bueno, primero tenemos que entender cuál era el proceso, porque aunque una boda tenía el mismo propósito que lo tenemos hoy en día, eso es de unir dos vidas delante de Dios en sagrado matrimonio, la forma como se llevaba a cabo era un poco distinta a como lo hacemos nosotros en nuestro tiempo y en nuestro contexto. Lo primero que sucedía en una boda era el compromiso. Un compromiso no se efectuaba entre los novios por lo general, como es la costumbre de nosotros, que el novio o el hombre en la relación es aquel que pide la mano al padre primeramente, pero con el consentimiento del padre le pide la mano y admite o pide ese compromiso con su novia. Pero nosotros vemos que en esta cultura, como en muchas otras culturas antiguas, los matrimonios eran arreglados por los padres y los padres consentían en unir a sus hijos en sagrado matrimonio. Y esta primera etapa, ese consentimiento se conocía como un compromiso. Y lo que hacían en este momento era que los hijos, después de que se acordaba esto, entonces había una ceremonia que era lo que se llamaba el desposorio. En este desposorio, en este desposamiento, el novio desposaba a su novia, pero lo hacía por un periodo de un más o no más de un año. ¿Qué significaba eso? Bueno, el novio venía hacia la novia, le entregaba un anillo, le entregaba una carta o le entregaba una moneda y decía: tú eres mi esposa, tú estoy estableciendo delante de la ley, delante de la sociedad, mi deseo de casarme contigo, pero todavía no. Porque como vamos a ver más adelante, había una etapa que debía de ser agotada. Pero este compromiso que se hacía cuando el novio desposaba a su novia, este compromiso estaba establecido y respaldado por las leyes. En este periodo que vamos a decir un esposo desposaba a su mujer, que no podía ser por más de un año, si el esposo moría, su mujer, que todavía no había contraído matrimonio, tenía derecho sobre su herencia. De igual forma también, como vemos en las Escrituras, si sucedía algún tipo de pecado, específicamente el pecado de adulterio o de infidelidad, era tratado y era visto como si hubiera sido consumado ese pecado en el mismo matrimonio. Y no es necesario tener que ir a las Escrituras, pero tenemos el ejemplo de María y de José. Como nos dice en Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19, que cuando María quedó embarazada del Espíritu Santo, el miedo o la preocupación de José para no difamarla y para no traerla delante del juicio, decidió dejarla en secreto, porque esto hubiera sido una violación ante las leyes. La única restricción que existía en este periodo del desposamiento era que el novio y la novia no podían vivir juntos. O sea, tenían todas las responsabilidades sin tener los derechos. Pero esa era como lo establecía la cultura y como lo establecía las leyes del pueblo de Israel. Pero una vez que se cumplía este periodo, venía la boda. Ahora, ¿cuál era el propósito? Y no quisiera pasar esto por delante. ¿Por qué estaba este periodo del desposorio? El novio tenía responsabilidad de dos cosas durante este periodo. Número uno, tenía que construir una vivienda para su esposa. Él debía dedicar este tiempo para priorizar el construir una vivienda o un hogar donde ellos habían de vivir. Y número dos, también tenía que preparar la ceremonia de la boda. A diferencia de nuestra cultura, donde muchas veces se entiende que esa responsabilidad cae sobre la familia de la novia, aunque en esos tiempos, hoy en día ya se comparte, en aquel entonces la responsabilidad caía sobre el novio y sobre la familia del novio. O sea que en este tiempo de desposorio tenía que el hombre necesariamente preparar su vivienda, pero también hacer lo preparativo para su boda. Se cumplió el tiempo estipulado y llegó el momento de celebrar la boda. Y esta boda era una celebración sumamente importante en la religión judía, en la cultura hebrea. Si nosotros pensamos que en nuestro tiempo esto tiene cierto formalismo, cierta solemnidad, aún más en la cultura hebrea. Principalmente las bodas eran vistas como una celebración espiritual.
El matrimonio era unión sagrada entre la cultura judía, hebrea. Incluso llegaban a aquellas personas que se denominaban piadosos, o aquellas personas que querían ser sumamente cuidadosos con el Señor, llegaban incluso a ayunar y a confesar su pecado antes de ellos participar de una boda como invitados. Muchos lo consideraban como una representación de la unión de Dios e Israel, y otras personas llegaron a considerar incluso la boda como parte de un sacramento o parte de un requisito vamos a decir, del judaísmo, para poder así honrar a nuestro Dios. Pero no solamente era una celebración espiritual, también era una celebración social y de gran envergadura. Y eso es lo que hubiera sucedido en la cultura hebrea en el día de la boda. Digamos que hoy fuese el día de la boda. Al atardecer de aquel día, la novia saldría de la casa de su padre y se dirigiría con su cortejo a la casa de su esposo, o la casa que su esposo había preparado. Esto obviamente era precedido por música alegre y una celebración que iba delante de ella. Y ella, con todo su esplendor y con todo su cortejo, iba a caminar por todas las calles desfilando hasta llegar al sitio. Todas las personas que iban a esta boda o que participaban de esta boda debían de estar vestidos de fiestas, debían de estar vestidos acorde a la celebración. Y aquí vemos la referencia que hace el Señor Jesucristo en los evangelios, de cuando hablaba de aquellas personas que no estaban vestidas dignamente para la boda del Cordero, a las cuales el Señor simplemente prohíbe su entrada. Pero esa era la cultura. Aquella persona y todos los convidados, todos los invitados tenían que estar vestidos apropiadamente. Y cuando la novia caminaba por las calles, se iba acompañada de su cortejo, la costumbre era que toda la persona que le viese le traera regalos, dígase vino o aceite, y se lo entregase ahí mismo en la calle. Las personas saludaban cuando veían ese cortejo y le decían alabanzas a la novia de lo hermoso que es ella, o de lo virtuoso que es ella, o de la bendición que va a caer sobre su familia. Incluso muchas personas se hacían reverencia en señal de aprecio y en señal de respeto ante aquella mujer que va de camino a su boda. Y después llegaba a la casa de su marido, a la casa donde su marido estaba esperando para celebrar la boda. Ahí en ese lugar se llevaba a cabo el casamiento, y una vez después de haber pronunciado ya marido y mujer, entonces los novios eran coronados, eran tratados como reyes y reinas durante su boda, y llegaban a colocarse en algunos momentos coronas sobre sus cabezas. Después vemos que los utensilios de purificación eran preparados, como nos dice el pasaje, y comenzaba la fiesta, comenzaba la recepción, por así decirlo. Pero estas fiestas, por lo general, no duraban un día. Estas bodas podían durar días y en ocasiones hasta una semana, celebración tras celebración, porque era un hecho importante, un hecho digno de esa celebración que se hacía. Y después venían entonces, obviamente ya después de haber terminado las bodas, y tomaban el tiempo, se iban de luna de miel y consagraban su matrimonio. Pero todo esto nos enseña algo, y es que para la cultura hebrea, estas bodas, este compromiso, esta unión solemne, era algo de suma importancia, era algo de gran honor y honra. Ustedes sabrán que la cultura hebrea, la cultura judía, es una cultura que se basa o enfoca mucho en lo que es el honor y la vergüenza. Muy parecido a como vemos en la nación de Japón hoy en día, aquella nación que tiene en alta estima el honor de las personas o su vergüenza, al punto tal de que muchas personas prefieren morir al hecho de ser avergonzados. Y este era el caso también de la cultura hebrea, donde el hecho de mantener honor y evitar la vergüenza era sumamente importante. Y para esta ocasión, a la boda, nada era dejado al azar. Todo era meticuloso, todo era preparado. El novio tenía hasta un año para preparar la boda y que todo salga perfecto. Y después vemos en el versículo 3 que sucedió una tragedia. ¿Cuál fue esa tragedia? Dice el versículo 3: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen
vino. Este versículo, aunque en nuestra cultura puede pasar por alto como simplemente un error, esto pudiera haber sido la noticia más tétrica y espeluznante que pudo haber recibido el novio en este momento. Esto era algo completa y enteramente deshonroso, que en su propia boda, la cual él había preparado por hasta un año, fuese a faltar el vino. Pero ¿qué es el vino en las Escrituras? Las Escrituras nos representan el vino como una señal de abundancia, una señal de gozo y de alegría, e incluso como una señal de bendición. Y cuando las Escrituras hablan del vino, también tenemos que hacer un paréntesis para reconocer que no es el mismo vino que nosotros tratamos o consumimos en nuestro día. Ustedes sabrán que en aquel entonces, debido a la carencia de refrigeración y de un almacenamiento apropiado, todo el fruto de la vid estaba expuesto a ser fermentado. Y cuando era fermentado, pues entonces tenía la característica o adoptaba las características de alcohol. Pero esto en ningún momento fue hecho de una forma deliberada o nunca se sometía el vino a un proceso de destilación para aumentar así sus niveles de alcohol. De hecho, tal práctica era condenada por los líderes de judíos. Pero había otro problema también, y era que había otro elemento fundamental de la vida del judío, que era el agua. El agua como fuente fundamental de la vida se consumía a diario, pero el agua que se consumía en la antigüedad era un tipo de agua que carecía de potabilidad. Y muy a menudo esta agua estaba contaminada por bacterias que producían enfermedades y traían malestares a la persona que lo consumían. Entonces, ¿cuál era la solución? Tomar el vino que se producía, aquel vino, jugo de la vid que había sido fermentado, y era diluido con agua, de manera que sus niveles de alcohol menguasen, pero también el agua pudiera ser limpiada o pudiera ser purificada y a ser apto para ser consumido. De hecho, se estima que el vino era diluido desde 1/3 a 1/10 de su nivel de fermentación. Y aquí entonces viene el versículo donde vemos en las Escrituras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, que bebiese agua y que usase un poco de vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Solamente un versículo que corrobora esta práctica. Pero ciertamente no podemos negar el hecho de que este vino era una parte fundamental de la vida judía, de la vida hebrea. Y en las Escrituras, aunque aparecen muchos versículos que desalienta el hecho de emborracharse, obviamente lo cataloga como pecado, y en Proverbios vemos innumerables versículos donde desalienta su consumo abusivo, también vemos en las Escrituras que muchas veces el vino representa bendición y prosperidad. De hecho, en ocasiones vemos en las Escrituras como el vino es representado como una señal del reino mesiánico, del reino de los cielos. Fíjense cómo dice Joel, capítulo 3, versículo 18, cuando habla acerca de aquel reino del Mesías. Y dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá cerrarán agua y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Y más adelante vemos en Amós capítulo 9 versículo 14 que dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán del fruto de ellos. O sea que ciertamente la imagen es de una bendición, de una celebración. Y no tenemos que ir muy lejos para ver en Apocalipsis cómo el Señor nos dice que en ese momento que el Señor se ha reunido con su iglesia, con su pueblo redimido, se va a celebrar estas bodas, las bodas del Cordero, en el cual, como dice, volveremos a tomar el fruto de la vid, el jugo del vino, pero ahora en presencia de nuestro Señor. El vino era parte fundamental de la cultura hebrea, pero más aún parte de una boda judía o hebrea. Solamente o simplemente no cabía en la mente de nadie que el vino pudiese faltar. El vino
era no solamente para el deleite de sus huéspedes, pero también era una señal de bendición, de gozo y de prosperidad para aquella pareja que estaba contrayendo matrimonio. Y era inconcebible que faltase el vino en una boda. Anoche nosotros tuvimos la oportunidad de participar en una boda y me llama la atención que algo similar sucedió, donde faltó un elemento importantísimo de la cena y fue el arroz. Faltó el arroz. Y cuando se enteraron los novios, detuvieron la fila y nadie más siga comiendo hasta que llegue el arroz. Y efectivamente llegó el arroz y siguió la boda. Pero así como para nosotros puede ser tan importante ese elemento, así lo era el vino para la cultura judía. Ahora, tomando esto en mente y tomando todos estos factores culturales en cuenta, ahora veamos el hecho de cómo esto pudo haber repercutido sobre el novio. El hecho de que faltase el vino era una vergüenza que iba a llevar, o que iba a recaer, mejor dicho, sobre el novio. Siendo el vino un elemento social y simbólicamente importante de cualquier boda, su escasez habría traído vergüenza. ¿Por qué? Número uno, resaltaría la inhabilidad del esposo de atender a sus invitados de la forma apropiada. Si no puede tener una boda y atender a sus invitados, entonces ¿por qué tener una boda en primer lugar? Y ahí recordemos el ejemplo de Marta cuando el Jesús vino a su casa y ella se esmeró en atenderlo porque Jesús era su invitado. Y aquí esta falta de vino hubiera sido una ofensa ante aquella persona que había sido invitado a esta boda. Pero peor aún, esto también resaltaría la incapacidad del novio de poder atender a su hogar. El novio que había dispuesto de hasta un año para poder hacer los preparativos de su boda, el novio que debió de administrarse de manera que todo esté bien en la boda y que si llegase a faltar algo, en ninguna manera pudiera ser el vino, que es uno de los elementos más importantes y fundamentales de la boda. Y el hecho de que faltase vino llamaría la atención a la incapacidad y se pudiera decir la ineptitud del novio en su propio día de la boda. Hay algunas evidencias en los registros judíos de que llegasen algunas familias a demandar al novio, a la familia del novio, porque en el día de la boda escasó el vino. Y eso era a esto era que se enfrentaba ese novio. Pero lo que vemos aquí, lo interesante, es el hecho de cómo Jesús toma esta oportunidad, una oportunidad que traería gran vergüenza a este novio, y ¿qué hace? La cubre. Suple para su vergüenza y obra de tal manera que aquello que pudiera ser una catástrofe resultó siendo una gran bendición, no solamente para el novio, sino para todos los que estaban invitados en la boda. En cualquier escenario, esta escasez sería considerado como un desastre. En cualquier escenario donde Jesús no esté presente. Y esta escasez, aunque vergonzosa, era necesaria para que Jesús pudiera cubrir sus necesidades. Y aquello que habría sido una catástrofe, como estar sin vino, de repente se convirtió en una bendición, porque llegaron a probar el mejor vino que jamás habían probado en toda su vida. Aquel vino que había venido de las propias manos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una cita sobre este pasaje de Charles Spurgeon y pienso que captura en esencia este punto que tratamos de decir, y por eso quisiera citarla en toda su integridad. Es una cita un poco larga, pero espero que puedan captarla. Dice así la cita, y comienzo. Los milagros de nuestro Señor fueron hechos en cada caso para satisfacer una necesidad. El vino faltaba en la fiesta de la boda y nuestro Señor había llegado en el momento de necesidad cuando el novio temía ser avergonzado. Aquella necesidad fue una gran bendición. Si hubiera habido vino suficiente para la fiesta, Jesús no habría realizado este milagro y la gente no habría gustado este vino superior de máxima pureza. La necesidad que da lugar a que Jesús venga con milagros de amor es una necesidad bendita. Es bueno quedarnos sin algo para que nuestra necesidad nos lleve al Señor, ya que Él suplirá ampliamente.
Si no tuviéramos necesidad, Cristo no vendría a nosotros. Pero si estamos en una necesidad extrema, sus manos se extenderán hacia nosotros. Si nuestras necesidades están delante de nosotros como grandes vasijas de agua vacía, o si nuestra alma está tan llena de dolor como aquellas mismas tinajas se llenaron de agua hasta el borde, Jesús, mediante su dulce voluntad, puede transformar toda esta agua en vino, el suspiro en canción. Y deberíamos estar felices de ser débiles para que el poder de Dios pueda descansar sobre nosotros. Y cierro la cita. Ciertamente la bendición muchas veces viene disfrazada de tragedia. Y es una bendición que seamos vaciados de todo lo que tenemos, porque solamente en ese momento podremos ser llenados de todo lo que Cristo tiene para ofrecernos y todo lo que Cristo es. Y aquello que habría sido una vergüenza, aquello que había sido una calamidad para el novio, resultó ser una oportunidad para que el Señor manifestase su poder, manifestase su misericordia y su amor y cubriera la vergüenza de aquel que la merecía. Pero vemos algo más también en este pasaje, y es el hecho de que Jesús no solamente cubrió la vergüenza del novio, sino que también proveyó incluso antes de que faltase. Cuando nosotros vemos estos versículos, es casi inevitable darnos cuenta de que todo esto sucede completamente fuera del percance o fuera de la atención del novio. El novio no sabe el hecho de que haya faltado el vino. De hecho, dice la Escritura que quien sabía o quien se dio cuenta fue María. Y esta fue y acudió a Jesucristo. Posiblemente ella estaba ayudando en los preparativos de la boda. Posiblemente ella estaba sentada cerca de donde se estaban preparando el vino y la comida. No sabemos exactamente por qué María, pero ella fue que se percató de la escasez y acudió a Jesús, y Jesús ejecutó el milagro. Pero el novio nunca se dio cuenta de lo que había pasado. El novio no sabía que se había acabado el vino. Tampoco sabía o se percató del milagro que hizo Jesús. Tampoco se dio cuenta de que él estaba al borde de la mayor vergüenza en su vida y fue rescatado de esa vergüenza gracias a la misericordia y el amor de Jesucristo. Pero aún así, el Señor lo llevó a cabo. Y cuando vemos esto, no solamente podemos darle gracias a Dios, porque también nosotros fuimos redimidos. El Señor nos amó y nos buscó mucho antes de que nosotros supiéramos que estábamos perdidos. Gloria damos a Dios porque buscó de redimirnos antes de que nosotros supiéramos que necesitábamos ser redimidos. Antes de saber que éramos pecadores, ya Cristo vino al mundo para salvarnos. Antes de que nosotros, tú y yo, supiéramos que necesitábamos un Salvador, Cristo vino al mundo y murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y antes de saber de que nosotros teníamos que poner nuestra fe y confianza en este evangelio y en esta obra de Jesucristo, Dios ya había enviado su Santo Espíritu para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a fe, para comenzar a quitar el velo y poder presenciar las maravillosas verdades de su evangelio. Ciertamente muchos hemos confiado en Cristo Jesús, pero nos damos cuenta conforme crecemos en nuestra vida cristiana del gran abismo y de la gran condenación y del gran desfortunio del cual el Señor nos salvó y nos redimió, y de la gran vergüenza que Él cubrió en ese momento en la cruz del Calvario. Pero hay otro tema que corre en estos versículos, y es un tema que corre como las aguas subterráneas que pueden alimentar el pasaje, pero no se ven a simple vista. Y este último tiene un carácter un poco más simbólico. Nos dice el texto en el versículo 6 que estas tinajas que habían sido traídas eran con el propósito de ser utilizadas en los ritos de purificaciones de los judíos. Y el Señor utilizó estas tinajas para crear algo nuevo, para crear algo perfecto, para crear un vino acorde a su carácter y semejanza. El agua aquí representa, o estas tinajas representan las antiguas tradiciones y los antiguos ritos religiosos del pueblo judío, las cuales fueron reemplazados por algo mejor y algo bueno
por medio de Cristo Jesús. Jesús había venido a establecer un nuevo pacto. Las Escrituras nos dicen que este pacto habría de ser perfecto, por cuanto el viejo pacto era incapaz de remover nuestra culpa. Este nuevo pacto había de ser un pacto completo, por cuanto el viejo pacto requería de una constante purificación. Por eso estaban las tinajas, de una constante purificación. Pero el pacto que Jesús había de venido a traer era un pacto completo de una vez y para siempre. Pero también era un pacto justo, no basándose en lo que el hombre pudiera ofrecer, sino basándose en lo que Jesús habría de ofrecer a favor del hombre. Y este pacto fue afirmado por su sangre. Como bien lo dice Mateo capítulo 26, versículos 27 a 29, cuando dice precisamente en una cena y precisamente hablando también de una copa con vino, y dice, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, para que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en el que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y hoy tenemos la oportunidad de celebrar esta copa, de celebrar ese nuevo pacto que abolió, o mejor dicho, cumplió con el pacto viejo, pero también nos ofreció un mejor y más perfecto y más completo pacto por medio de su sangre. Pero llegamos entonces aquí al milagro en sí. Ya vimos la tragedia, vimos la vergüenza que estuvo a punto de sobrellevar a esta familia, específicamente a este novio, y vemos cómo Jesús actúa e interviene con un milagro. Pero hay varias cosas sobre este milagro que vale la pena recalcar. Lo primero que tenemos que ver y vale la pena mencionar es el hecho de quién fue que le hizo saber la necesidad a Jesús. Vemos aquí en el texto, y ya lo habíamos mencionado, que fue María quien se enteró de la necesidad y acudió a Jesús pidiéndole que él haga o intervenga y haga algo. Y es importante que recalquemos lo que vamos a decir ahora, porque la Iglesia Católica utiliza precisamente este pasaje y este relato para sustentar su doctrina de la intercesión de María ante Dios o ante Cristo. La Iglesia Católica afirma, basándose en este pasaje, que así como María acudió a Jesús para traer delante de Jesús las necesidades e implorar, así de igual forma hoy en día está en la presencia del Padre intercediendo delante de Jesús por nosotros, o delante de Dios por nosotros, para que pueda entonces atender a nuestras necesidades. Pero esta afirmación carece de sustento, ya que Jesús manifestó un rechazo hacia María, que ella, sin saberlo, estaba precipitando su manifestación o el inicio de su ministerio. Cuando María se le acerca a Jesús y le dice, se acabó el vino, la respuesta de Jesús suena un poco áspera, y en realidad lo es. Cuando le dice, mujer, ¿qué tienes contra mí? Porque mi hora no ha llegado. Y lo que Jesús está diciendo con esto es simple y llanamente de que todavía no ha llegado el momento de que el Hijo de Dios sea entregado y sea muerto y crucificado en la cruz por los pecados de la humanidad. Pero el punto no está en que Jesús acudió a la petición de María con el propósito de agradecer o de complacer a María. No, porque a pesar de esto, Jesús sabía que este era el momento en el cual él debía de convertir el agua en vino, y que esta oportunidad iba a resultar en que su nombre iba a ser edificado, iba a ser proclamado, y que sus discípulos que estaban con él iban a creer en él e iban a ser reafirmados. O sea que Jesús no accedió a la petición de María porque María le pidió, sino que Jesús accedió a la petición de María porque esto formaba parte del plan divino. Pero también vemos que en las Escrituras no sustenta esto, ya que nos vemos en repetidas ocasiones que la única persona que puede interceder entre nosotros es Jesucristo. Y la única forma en que o la única ayuda que nosotros necesitamos para acudir a Jesucristo se encuentra en Dios, en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 18 es uno de los versículos que sustenta esto cuando dice, porque por medio de él, hablando de Jesús, dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Jesucristo
No es necesario la ayuda ni de María, ni de ningún otro santo, ni de ninguna otra persona en la tierra o encima de la tierra. No, solamente en Cristo Jesús podemos acudir a esto. Ahora, si este es el caso, ¿por qué entonces María acudió a Jesús? ¿Por qué María fue a Jesús y Jesús no había iniciado su ministerio y no había comenzado a hacer milagros? La respuesta para ello es sencillo. María conocía quién era Jesús. Las Escrituras nos dice repetidamente, tanto en Lucas como en Mateo, de ese relato de cuando el ángel se le apareció a María y le dijo que el hijo de quien ella iba a concebir provenía de Dios y era el Mesías. Cuando vinieron los pastores y adoraron a María y trajeron sus regalos y fueron adorados, allá en el pesebre, Lucas capítulo 2, versículo 19 nos dice que María guardaba todas estas cosas y meditaba en su corazón. Y más adelante, cuando Jesús estaba en el templo, ya un niño que se perdió, entre comillas, se extravió, que se dieron cuenta que era debatiendo con los líderes y con los maestros, y cuando él viene y le dice que era necesario que él atendiese a los negocios de su padre, también vuelve y dice Lucas que María, dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. No cabía duda de que María sabía que Jesucristo era el Mesías, pero no solamente ella lo sabía, ella también había aprendido a confiar en él. La realidad es el hecho de que hay un personaje aquí que resalta por su ausencia y es José, el padre. En las Escrituras no se vuelve a mencionar a José a partir del evento que acabo de citar en Lucas capítulo 2. Se entiende que debido a esto María había sido viuda y que José había fallecido. Eso es lo que se entiende. Pero de haber sido el caso esto y de haber María quedado viuda, pues, ¿quién iba a ser su ayuda? ¿En quién ella dependería? Bueno, en Jesús, su primogénito. Y cuando necesitaba ayuda de algo, ¿a quién acudía? A Jesús. ¿Y acaso Jesús no, aquel que era perfecto y que el Hijo de Dios, todo lo que hacía, no lo hacía perfecto también? Si alguna vez nosotros pensamos que es difícil, que ha sido difícil crecer en la familia que nos tocó crecer, piensen en los hijos y en los hermanos de Jesús, los medio hermanos de Jesús, que tuvieron que vivir en una familia donde la madre posiblemente decía, ¿y por qué tú no puedes ser como tu hermano Jesús? Mira cómo él responde, mira cómo él actúa, mira cómo él habla. Obviamente un hijo perfecto. Y María había aprendido a descansar en Jesús. María había aprendido a confiar en Jesús. Y ella sabía que cualquier tarea que él emprendiese, él la iba a llevar a cabo con excelencia. Incluso cuando cuando Jesús le responde a María, ¿cuál fue la palabra que ella le dijo a su siervo? Haced todo lo que él diga. Y María entonces confía en el Señor Jesucristo, descansa en el Señor Jesucristo y no para sorpresa de ella, pero para nosotros María no fue defraudada. Porque como dice aquí, el Señor realizó su primer milagro. Convirtió de estas tinajas, las llenó de agua y convirtió el agua en el mejor vino que todos estos invitados habían probado. Pero ¿cuáles son algunas de las características de este milagro? Y no quisiera pasar esto por alto porque es aquí donde está el esplendor de este pasaje y donde está el esplendor de este milagro que acaba de hacer el Señor Jesucristo. Número 1, nosotros vemos aquí que este milagro de transformar o de convertir el agua en vino es un milagro que precisamente así, valga la redundancia, tiene una característica transformadora. ¿Y qué quiero decir con esto? Jesús muy bien pudo haber creado el vino utilizando nada. Él muy bien pudo haber dicho, lleven esas tinajas y cuando la pongan delante de la mesa del maestresala, ya está llena de vino. No era necesario que fueran llenadas del agua. Y el elemento del agua no era un elemento imprescindible para que Jesús realizara ese milagro. Pero aún así el Señor decide mostrar a través de este milagro su característica redentora. ¿Qué quiere decir esto? De que Jesús prefiere tomar algo común y hacerlo extraordinario. Tomar algo indigno y hacerlo digno. En vez de simplemente borrarlo todo y comenzar desde cero. Jesús Jesús pudo haberse glorificado
en destruir esta humanidad, como lo vemos en Génesis, y haber creado una nueva humanidad perfecta en todo, acorde a su santidad. Pero igual como hizo con el agua, nosotros podemos descansar de que en su divina y excelente voluntad, Él decidió redimirnos. Él no decidió hacer un pueblo de la nada, como bien pudo hacerlo, sino que Él decidió tomar a su creación, a nosotros que estábamos caídos y en condición de perdición, y de este sucio pecador poder transformarlo en algo maravilloso y esplendoroso y que glorifique su nombre. Tomar aquello que estaba dañado y remendarlo. De esa misma forma, Jesús también transforma al vil pecador y lo convierte en un apreciado Hijo de Dios. Ciertamente hubo una transformación, pero dicha transformación solo pudo suceder en las manos de Jesús. Fue Jesús quien dijo: ve y lleven y hagan esto y aquello. Y este milagro solo tomó lugar en las manos de Jesús. No fue el agua que dijo: yo quiero convertirme en vino. No era el agua que ni siquiera sabía que necesitaba ser vino, sino que Cristo hizo este milagro. Nosotros somos como aquellas aguas destinadas a ser derramadas en las cloacas junto con toda la inmundicia de los hombres. Sin embargo, hemos sido convertidos en aquel vino para ser servido en la mesa de nuestro Señor. Aquel vino que cuando sea probado a su paladar, sea hallado en algo apreciado, en algo deleitoso, en algo rico delante de su presencia. Este también es un milagro perfecto. Cristo transformó el vino acorde a su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Una naturaleza perfecta. Aquel que es bueno y perfecto solo cree aquello que es bueno y perfecto. Igualmente nosotros hemos sido salvados para que vivamos dignos de aquel que nos salvó. Fuimos redimidos para que nosotros pudiésemos resplandecer y proyectar aquella perfección que habita en la forma más pura e innata de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo reitera en Colosenses capítulo 1, versículo 10, cuando dice, y nos dice a los colosenses, igualmente a nosotros, que andemos como es digno del Señor, que vivamos a la altura del llamado al cual hemos sido llamados, valga la redundancia, que podamos verdaderamente ser vinos buenos, el mejor vino, porque hemos procedido de las manos de nuestro Salvador. Pero también fue un milagro abundante. El texto nos dice que el Señor utilizó 6 tinajas. Cada tinaja se estima que podía albergar entre 20 a 30 galones de agua. O sea que tomando todas estas tinajas se estimaba que la cantidad de vino que el Señor convirtió era entre 100 y 150 galones de vino. Señores, ahí había vino para la semana entera. Y no tendrían que preocuparse de que otra vez se gastase el vino, porque el Señor fue lo suficientemente misericordioso que Él proveyó no solamente para su necesidad inmediata, sino también para su necesidad futura. Ese milagro que el Señor hizo fue un milagro abundante. Si Jesús habría de transformar el agua en vino, dicho vino sería abundante. Y el novio no debía de preocuparse, no debió de preocuparse nunca más por el vino, porque él había suplido más de lo que él necesitaba. Si Dios dispensa su gracia y misericordia en nuestras vidas, es para que nunca escasee su gracia y su misericordia en su vida. Y eso es una verdad profunda, que el hecho de que nosotros también, si somos transformados, si somos regenerados, si somos convertidos como esa agua en vino y como aquel pecador en un santo, podemos descansar en la confianza de que el Señor nos va a redimir en abundancia y todo lo que necesitamos para esta nueva vida de santidad está disponible a nosotros por medio de su Santo Espíritu y de su palabra. En Cristo Jesús está disponible. Más adelante en Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la mujer en el pozo, aquella mujer samaritana, Jesús le dice estas palabras. Versículo 13, y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ciertamente, el Señor nos suple nuestras necesidades físicas, y hoy nos da comida y mañana puede que tengamos hambre, pero podemos tener la certeza que cuando Él suple para nuestras necesidades espirituales, es completa y enteramente en abundancia, sin necesitar nada a cambio. Pero por último, y posiblemente más sorprendente, es el hecho de que este milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo fue un milagro completo. No cabía la menor duda de lo que ellos tenían era vino y no agua. No cabía la menor duda de que ya el agua dejó de existir y solamente había en esas tinajas el mejor vino posible. El maestresala desconocía el proceder de vino. Él no sabía de que ese vino una vez fue agua, porque cuando lo probó, lo único que probó fue vino. Tampoco el vino había sido aguado. No era un vino que tenía residuo de agua o no tenía evidencias de que aquel vino alguna vez, o mejor dicho, que aquel vino alguna vez fue agua. Los únicos que sabían el milagro que había sucedido fueron los sirvientes, como dice aquí, y sus discípulos más adelante. Que ellos sabían el proceder del vino, que ellos sabían que ese vino una vez fue agua y ahora se convirtió en vino. Pero aquellos que desconocían, el maestresala, los novios y los invitados de la boda, solamente podían apreciar y decir, qué vino más bueno, qué vino más rico, porque verdaderamente el mejor vino que hemos probado. Que así ciertamente nuestra vida puede repercutir de testimonio para Cristo, que cuando las personas miran nuestra vida, se sorprendan del hecho que ellos puedan enterarse que nosotros éramos pecadores, que se sorprendan del hecho de que en un momento nosotros éramos agua contaminada, sucia, no apta para ser servida en una boda, pero que hoy por la gracia del Señor somos vinos buenos, nuevos y perfectos conforme a su imagen. Su obra en nosotros es una obra completa. Y aunque nuestro hombre exterior todavía se sigue renovando por medio de la purificación de la palabra, nuestro hombre interior ha sido renovado en su totalidad en el momento que nosotros depositamos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús y fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Y si nosotros llegásemos a morir en este mismo instante y pasar delante de la presencia de nuestro Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestro pecado, podemos morir seguros que vamos a presentarnos delante del Señor como aquel que nunca conoció pecado, como aquel que fue perfecto y que es justo, porque nos vamos a parar cubiertos y redimidos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, perfectos e irreprensibles, santos y puros. Bien dijo el apóstol Pablo, y es importante que seamos recordados en 2 Corintios 5:17, cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué requiere esto de nosotros? Obediencia. Requiere obediencia y diligencia. Porque es interesante como dice el versículo 5, que María bien dijo, haced todo lo que os digan a los sirvientes. Y este milagro y esta transformación tomó lugar única y exclusivamente cuando los sirvientes siguieron las instrucciones de Jesús al pie de la letra. De igual forma, este milagro puede suceder en nuestra vida y sucede y sucedió en el momento que nosotros fuimos obedientes y diligentes en seguir las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo ha estipulado ya en su palabra. Por último, hermanos, ¿cuál fue el propósito de este milagro? Que no faltase el vino. Puede ser un propósito secundario. Que el novio no tenga vergüenza. Sí, es importante. El novio fue rescatado, el novio fue redimido, se salvó la celebración. Pero yo pienso que el propósito y la alabanza más grande es la que vemos precisamente en el versículo 11. Y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Quién se glorificó por este milagro? No fue el vino, no fue el novio, no fueron las bodas,
sino Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que fue glorificado por el milagro que hizo para que todo el mundo conociera que era el Hijo, el Señor. Y de igual forma nuestras vidas tienen que ser aquel milagro que cuando las personas que nos rodeen y cualquier otra persona que está cerca de nosotros pruebe nuestras vidas, pueda notar y ver en nosotros que ciertamente somos un vino nuevo, que hemos sido transformados acorde a su imagen, no sea para alabanza de nosotros, no sea para gloria de nosotros, sino para aquel que nos transformó, para aquel que nos redimió, para aquel que nos hizo dignos y aptos de Él mismo. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, porque ciertamente, Señor, tanto que tú hiciste a nuestro favor, de tanto que tú nos salvaste, Señor, de tanto que tú nos rescataste, y muchas veces somos ignorantes. No lo sabemos, Señor, pero tú sí. Y sabemos, Señor, que lo que sea que tú hayas hecho en nuestra vida para gloria y honra tuya es mucho mejor que cualquier cosa, Señor, que nosotros hayamos pedido o te hayamos suplicado. Padre, gracias, porque ciertamente tú has hecho este milagro también en nosotros. Y como transformaste, Señor, algo común como el agua en algo deleitoso y rico al paladar como era aquel vino, Padre, sabemos y podemos descansar en que nosotros también hemos sido transformados en aquel vino nuevo, aquel vino perfecto, Señor, que solamente rinde gloria y honra y alabanza a tu nombre y para el deleite de nuestro Padre. Padre, permite que nuestras vidas sean acorde a aquella sustancia, a aquella obra que tú hiciste en nosotros, y que podamos para siempre, Señor, honrarte y glorificarte. Gracias por tu iglesia, Señor, bendícela. Y rogamos, Señor, para que tú sigas haciendo tu obra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.